Hola, ya me había tardado un poquito, la verdad, tuve muchas cosas, mucho texto pasó, tuve un pequeño problema con mi anterior canal y entonces pues, tuve que hacer otro, estoy volviendo a subir mis videos, pero estoy de regreso. Y la verdad estoy muy inspirada para hacer este video. Surgió más o menos la idea bueno, aquí primero el tema de este video es mi bisexualidad y cómo la estoy pues hasta resignificando desde mi punto de vista como algo muy espiritual, incluso algo que considero me puede hacer más cercana a Dios o que expresa una cualidad de Dios muy inherente a su energía y que desafía pues un poquito más allá de lo convencional de la materia, ¿no? Ahorita voy a entrar un poquito más en detalle de por qué, pero bueno, ahora sí. La idea me surgió porque me quiero hacer dos tatuajes, los estoy planeando, van a ser en los hombros, en el lado derecho me quiero poner el Shaddai, que es uno de los nombres de Dios en hebreo, me quiero poner las letras hebreas y en español abajo la palabra, y me quiero poner Elohim, que también pues va a ser en hebreo, en letras hebreas, y abajo quiero que también tenga las letras en español de Elohim. Los estoy planeando porque, últimamente estoy demasiado Diosito vibes. Me gusta mucho estar con Dios, genuinamente siento que me llena mucho de su luz, me da muchísima alegría, siento que limpia todo en su lugar y lo pone en forma. Disfruto por fin rezar, y miren que no necesariamente soy dogmática religiosa, pero entiendo el significado de las oraciones, entiendo por qué es pedir con devoción, es pedirlo con amor. Entiendo muchas cosas dentro de este camino y bueno, o sea, como estoy demasiado cochito vibes, yo quiero que Dios esté involucrado en todos los aspectos de mi vida y la verdad no me duele para nada tener dos de sus nombres en hebreo tatuados, considero que es incluso atraer su energía. Yo tengo planeado ciertos tatuajes, pero porque tengo pensados como hacer ciertas activaciones en la materia con esa energía, ¿no? Y bueno, esto también pasa porque yo cuando escuché esos nombres por primera vez en una canción súper cristiana, por cierto, por aquí se los voy a dejar, no manchen, o sea, se los juro que sentí el poder de Dios, o sea, no tengo otra forma de explicarlo, me gustaron tanto y yo sentí que Dios a través de esa canción me dejó unos mensajes tan bonitos que Él como que siempre estuvo ahí, como no sé cómo explicárselos y yo creo que de verdad la fe es algo muy místico en el sentido de que le llega a la persona cuando le toca sentirlo, porque tú tienes fe cuando tú lo sientes, cuando pasas por tu iniciación, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, a mí me tocó, lo sentí pero fuerte. Y la verdad sentía bien bonito, se los juro que había momentos muy claves de mi vida en donde yo sentía que él me estaba cuidando así como con un celestial cuidado, así como todo perfectamente calculado, como muy minucioso y la verdad era un momento muy complejo de mi vida, o sea, después seguramente lo voy a contar, pero era un momento bastante complejo y difícil, pero que también tenía mucho crecimiento espiritual. Y yo siento que Dios me hablaba mucho, pero en serio, o sea, aunque yo no lo buscara directamente, él como que siempre me hacía saber a través de las cosas que hablaban de él, mensajes, o que él estaba ahí muy fuerte en mi vida, ¿no? Y así fue que me empecé a pegar a él, porque aparte de todas las cosas que yo le pedía, a partir de que lo empecé a sentir más en mi vida, todo, o sea, yo sé que cada persona tiene su tiempo, ¿no? Y que cada petición tiene su tiempo, pero todo lo que yo le pedí se me cumplía. Y siempre tenía mensajes hasta bien claros, se los juro que yo le decía, no, Diosito, mira, si tú crees que yo tengo que hacer esto, mándame un mensaje en un video o en algo, pero o sea, yo se lo decía en mi mente, o yo se lo decía así como en privado, y les juro que así, media hora después, el mensaje, aparte clarísimo, o llegaba una persona y me decía exactamente sobre el tema de lo que estaba hablando, lo que le había pedido, o sea, súper irreal, ¿no? Yo sé que muchas personas le dicen como que universo a la fuente, o sea, está bien, mira, mientras entiendes que es como que una fuerza muy elevada, a mí me gusta decirle Dios con toda esa fuerza, porque sí considero que es como que el creador universal y que aparte a todos nos cuida y nos ama mucho, o sea, no me duele como que darle esa potestad, ¿saben? De eres Dios, porque pues si eres Dios, o sea, eres todo y aparte a todos nos cuida mucho y depende mucho de tu cercanía con Él, que tanto, por ejemplo, tú puedas sentir ese amor hacia Él, ¿no? O porque quizá dentro de tu vida ha sido representado de otras formas. O sea, no sé, la relación de Dios con cada persona, la verdad, siento que es literalmente demasiado personal cada quien, ¿no? Pero bueno, todo esto ya sale más o menos por qué. He tenido muy presente a Dios en mi vida. Me he cuestionado muchas cosas y Dios siempre me ha respondido muy bien. No se crean, a veces me sentía hasta un poco fuera de contexto o incluso como que no encontraba mucho mi lugar en el sentido espiritual, ¿no? Porque me gusta mucho hablar con Dios, me gusta mucho leer su palabra, pero no me considero estrictamente dogmática por muchas razones. La primera, pues, hago cosas que se consideran como muy paganas dentro de las religiones, ¿no? Hago lecturas energéticas, leo tarot, de hecho rituales, todos han sido de luz, me atrevo a decir, y cualquier persona que de verdad
pueda leer y comprobar la energía se va a dar cuenta que yo jamás me he metido con la energía de alguien para hacerle un daño o algo así en mi vida, porque respeto muchísimo eso, estoy bien consciente de las leyes universales que hay con eso, y también estoy, o sea, y tengo respeto por la gente, o sea, no se crean, ¿no? O sea, como que sí también tengo 5 pesos no sé, de conciencia en ese sentido, ¿no? Pero a pesar de eso, yo sé que en muchas religiones pues no se ve bien, y sobre todo en muchas situaciones, ¿no? Yo la verdad ha sido uno de los métodos que he usado para manifestar ciertas cosas dentro de mi vida, como en la vida de las personas a las que yo les he hecho algún tipo de trabajo, que pues básicamente ha sido mi círculo cercano, y les explico mucho cómo trabajo y cómo lo he hecho, ¿no? Todo este tipo de cuestiones entiendo que normalmente se ven mal porque no se ve que se lo dejes a Dios, o porque puedes meter un poco de tu cuchara o así, pero genuinamente depende mucho de la intención. Les puedo decir que todos los trabajos que yo he hecho y que yo sé que Dios me ha ayudado y que Él ha estado a mí y que hasta le digo que me ayude con mis intenciones, que me ayude a limpiarlas muy bien para que no se carguen de algo que yo no quiera o así, se los juro que me han pegado muy bonito. O sea, he tenido resultados muy bellos hasta en mi vida, ¿no? Pero bueno, como yo hago todo esto porque desde niña nací como con ciertos dones de clarividencia, es decir, yo podía sentir y soñar cosas que estaban pasando, que iban a pasar, y yo no sabía cómo, yo sabía eso, cómo pasaba, pero me pasaba. Empecé como a investigar un poco este mundo y estas mancias, ¿no? Para canalizarlos un poco. Y no llegué directamente a Dios ahí tan fácil, pero sí tenía muy claro que cuando tocas otros mundos, así como cuando llegas a una ciudad, ¿no? Hay como que todo tipo de personas, hay como que todo tipo de energías. Entonces, considero que siempre fui muy prudente para saber con qué meterme. O sea, siempre tuve claro que yo no quería jugar en la oscuridad, porque sí considero que tienes que entrar en esa onda de frecuencia. Entonces, cuando tú estás en la oscuridad, vas a entrar en esa misma onda de frecuencia más fuerte. Y no me gusta, la verdad, el tipo de energía que traen. O sea, siento que es como que puro caos y no sales de ahí. La verdad sí lo he visto, y bueno, o sea, este es uno de los motivos de por qué yo no me interesé particularmente por trabajar con entidades pesadas, o no me interesé particularmente por mundos oscuros. No me gustaron. Puedo decir que desde el inicio supe que como que algo muy mal puede salir ahí, ¿no? Y de todas formas me tuve que enfrentar a eso porque pues bueno, la vida pasó, ¿no? Pero no tuve miedo, aparte Dios me ayudó un montón y nunca me pudieron hacer daño, entonces, o el daño que querían, la neta, o sea, no pudieron, pues no pudieron llegarme. Y les puedo decir que incluso me tentaron muchas veces, o sea, incluso varias veces quisieron trabajar conmigo, pero pues yo dije, no, no me gusta tu onda, gracias, ¿no? Y ya, o sea, simple y sencillamente fue como, pues yo no quiero. Entonces, todo esto lo dejo claro porque yo sé que a mucha gente se le hace como que increíble, ¿no? Como que Dios te ayuda, pero les juro que sí, es una forma de manifestar su energía, y es una forma de cómo Él también te puede ayudar, y mientras lo hagas con todo el corazón y pidiéndoselo a Él, Él lo va a hacer por ti. Incluso les puedo decir que todos esos rituales son bien fáciles, son bien bonitos y para nada te dejan vacío de energía. Siento que hasta como que te carga de mucha energía muy bonita porque estás haciendo algo muy bello. O sea, estás moviendo cosas en la realidad para alguien o para ti que invocan mucha luz. Es como si juntaras mucha luz de algún lugar para manifestar un hecho en concreto, y de repente pues haces tus conjuraciones, tus sellos, y empieza a moverse todo. Así es como lo veo más o menos, ¿no? Entonces pues me gusta mucho hacer este tipo de cosas. Aparte siento que yo nací medio paganita por muchas cuestiones, ¿no? O sea, a mí siempre me gustó un poco esto y se me daba por alguna razón, pero no necesariamente veía como que dedicarme exclusivamente a eso, ¿no? O sea, como que esto era un componente de mi vida que a mí me ayudaba a lidiar ciertas cuestiones que yo no entendía. Pero bueno, entre más se fue metiendo Dios en mi vida en muchas cuestiones, yo me acostumbré mucho a su energía, se los juro, sentía bien bonito, y cuando hablaba con él sí sentía, les juro que podía sentir hasta como su emoción de que me estaba acercando a él. Podía sentir como, o sea, como cuando tú adoras a Dios o cuando tú hablas con Dios, o sea, adorar es hablarle con amor. Dios lo sabe y se construye una relación con él. Entiendo, por ejemplo, por qué en muchas religiones sí funciona sus rituales con Dios, porque sí están hablando con Dios. O sea, una cosa es cómo ellos aplican en la materia ciertas cosas, y otra cosa es que no hablen con Dios. Genuinamente sí están hablando con Él. En el momento en el que tú lo invocas, Él está, o sea, Él jamás se va a ir. Entonces entiendo por qué, porque se los juro que yo siento las canciones cristianas y católicas que son muy bonitas con una pasión, que sé que Dios está ahí y los escuchó, ¿no? O sea, lo siento así, pero duro, ¿no? Lo siento bien, bien fuerte y me gusta mucho.
Y yo entiendo por qué las personas cuando se meten a este tipo de religiones encuentran mucha luz, porque Dios de verdad sí les habla, porque Dios de verdad sí los acoge y porque cualquier ritual que tú hagas nombrándolo desde el amor va a salir. O sea, en serio, Diosito es así de noble y le va a encantar que te acerques a él. Pero bueno, a pesar de todo este tipo de cosas, como que yo no encontraba mucho así mi lugar, particularmente en una sola religión, por varias cuestiones. La primera es eso, soy bien pagana y me encanta mover energía y hacer lecturas energéticas, ¿no? La segunda es precisamente el aspecto que va a tocar ahorita, mi bisexualidad. Soy una persona que, pues, no sé si bisexualidad o pansexualidad, porque siento que no necesariamente me rijo por géneros, pero me han gustado personas de ambos géneros biológicos, hasta personas trans, y he podido estar con ellas, me he podido enamorar de ellas y no he tenido ningún problema. O sea, se me da, ¿no? Y no fue como que algo que yo buscara me pasó, simplemente lo acepté y ya, ¿no? Entonces, también sé que dentro de ciertos grupos muy dogmáticos, pues esto no está bien visto por sus cuestiones, ¿no? Porque yo creo que no necesariamente es como que así, la verdad, genuinamente, ¿no? Y aquí voy a explicar este punto en el que me he acercado tanto a Dios, que incluso me ayudó a aceptarme y a enseñar que pues eso no tiene nada de malo, es incluso una expresión dentro de la libertad creativa que él tiene. Dentro de su libertad creativa estás ahí, pero bueno, ya, ahora sí, voy al punto, a explicarlo en contexto, en materia, con cosas, ¿no? Con argumentos. Miren, uno de estos nombres que les digo que me quiero tatuar, que es Elohim, alude precisamente a esto. Elohim, dentro de la tradición hebrea, se traduce como, o sea, como que es una palabra que habla en plural. No dice como él, sino como dioses, ¿no? De hecho, se dice que ha causado mucha controversia, pues, entre teólogos y lingüistas y etcétera, por el tipo de pronombres, precisamente porque Elohim alude a nosotros o nuestro. Entonces, en ciertos, y esto es porque es una combinación de un sustantivo. Aquí les dejo el screenshot, pero bueno, aquí se explica que es una combinación del sustantivo singular Eloah, que se le agrega el sufijo plural im. Entonces, literalmente es como dioses, ¿no? Y aquí es como, entonces como que dioses, o sea, no que era uno, pues sí es uno, pero es que está en todo, y tiene muchas formas, ¿sí? Entonces, perdón, me gusta mucho esta parte de Dios, la verdad, creo que la parte de Dios que más me encanta es su diversidad, en fin. Bueno, aquí dentro de la Biblia, por ejemplo, aquí están como que algunos pasajes que esta página recopila para explicar cómo es que se ve representado esto, ¿no? En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En este sentido, Elohim aparece desde el Génesis y es cuando Dios empieza la creación, ¿no? Fíjense que yo he visto que muchos padres o sacerdotes, y esto me encanta porque lo he visto en muchos lados, aluden a Dios como dos personas, como un artista y como un arquitecto, como un ingeniero. Como un artista porque él crea formas y entonces dentro de su creatividad él empieza a diseñar como el mundo de la materia que nosotros tenemos, ¿no? Como colores, olores, sensaciones, o sea, es demasiado onírico y lúdico, es muy bonito, ¿no? Y es también un arquitecto, un ingeniero, porque también construye, dentro de lo que él empieza a crear, empieza a construir en la materia, ¿no? En otros, por ejemplo, les voy a dejar aquí luego otra lista de reproducción de videos de La Bruja Filosófica, entre otras personas, hablan de estas dos expresiones de Dios, de cómo Dios es creativo y también Dios pone en la materia, porque pues es la cualidad que él tiene para poder hacer todo esto, ¿no? Entonces me encanta porque incluso en el Génesis hay muchos padres o sacerdotes que lo explican así, o sea, muchas personas como que llegan al mismo punto, ¿no? Entonces, bueno, Dios en su calidad de artista y de ingeniero o arquitecto empieza a hacer este mundo y eso está dentro del Génesis, ¿no? Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces aquí es porque en la Biblia describe a Dios como nosotros, ¿no? Y creó Dios, Elohim, al hombre a su imagen y semejan a su imagen, a imagen de Dios. Elohim lo creó varón y hembra los creó. Aquí es como que, o sea, los creó varón y hembra a imagen y semejanza de Dios. O sea, Dios como que se dividió de repente en dos corrientes, ¿no? O como si de repente tuviera estas dos energías que se pudieran expresar. O sea, como que los creó como Él es y no creó una sola forma. Creó dos formas posibles, porque hay más, ¿no?, que se pueden expresar, pero creó dos principios posibles. Y pues bueno, ¿no? Aquí dice que el hombre fue creado, fueron creados el varón y la mujer, y pues evidentemente esto es como la padre y el madre, ¿no?
bueno, el padre y la madre, perdónenme. Aquí es cuando aquí viene como que otra corriente, ¿no? En donde es como que Elohim, ¿cómo ha podido crear esto, no? O sea, ¿de dónde vienen estas vertientes? Entonces, pues aquí dicen que, y el espíritu, bueno, esto es otra parte como de la Biblia que retoman, y dicen, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí se dice como que el espíritu y la esposa están realizando la obra de la salvación para pues darle a la humanidad agua de vida, ¿no? Pero aquí es como dentro de este misterio, porque muchos dicen como que Elohim es un misterio, ¿no? O sea, como que no quieren admitir que tiene dos géneros, entonces dicen que es el misterio de Elohim. Pero bueno, pues es algo muy parecido, en fin, aquí hay un paréntesis, hay que entender que pues todos somos seres humanos y todos, incluso los canalizadores, interpretan de acuerdo a su criterio y yo creo que también a su experiencia de vida, ¿no? En este caso, yo estoy hablando también mucho desde mi propia experiencia, pero que no creo que esté mal, o sea, yo creo que por eso es importante escuchar muchos diferentes puntos de vista para como que enriquecernos más, ¿no? Pero bueno, aquí está, y aquí dice, por ejemplo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevo en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. La desposada y la esposa del Cordero, a quien el apóstol Juan vio en esa visión, pues es como la ciudad de Jerusalén, ¿no? Que desciende del cielo. Jerusalén es una expresión también simbólica y se revela en el testimonio del apóstol Pablo, más la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. O sea, ¿cuál es la Jerusalén de arriba? O sea, habla como de una ciudad parecida a Jerusalén, pero arriba, ¿no? Entonces, si Dios creó todo, Dios como que contiene esa Jerusalén y todo lo que hay es una expresión de Dios. Entonces, habla también de nuevo dentro de la expresión de Dios de este principio creativo femenino, ¿no? Como de esta madre de arriba, que también descendió, de esta madre de arriba que también está aquí abajo, ¿no? Y que también es dentro de la creación de Dios, es una expresión de Dios mismo. Aquí dice que la Jerusalén de arriba del cielo es nuestra madre, y eso significa que el espíritu y la esposa son nuestro padre y nuestra madre celestiales, ¿no? Que salvan nuestras almas. Y pues ya, más o menos estos son como que los argumentos que se han encontrado, o que al menos he encontrado, sobre cómo se puede interpretar esta energía de Dios dentro de la Biblia. Seguramente hay más, pero si soy muy honesta con ustedes, no he tenido la oportunidad de leer como que todo el Génesis, ¿no? No se crean, me quiero comprar una Reina Valera porque hay diferentes traducciones de la Biblia. Y la Reina Valera me parece que suena como anterior o viejita, pero las veces que yo la he escuchado suena súper poética, porque más bien yo he puesto como que audiolibros o videos de gente que ha hablado de la Biblia y así, porque me llegan mensajes muy bonitos. Y es que yo canalizo mucho a través del sonido. Aquí viene como una pequeña confesión personal. Como que yo puedo escuchar ciertas cosas cuando son verdad o cuando no son verdad, y no sé cómo decirlos, pero entiendo dentro de la calidad del sonido el mensaje, hasta como que siento la intención con la que vino y cómo es que la persona lo está diciendo. O sea, sí tengo un nivel de percepción, la verdad, muy fuerte, que se me destapó más a raíz como de mi despertar del Kundalini. Ya lo tenía, pero híjole, se hizo bárbaro, ¿no? Para las personas que me siguen o me pueden seguir en mis otras redes sociales, tengo TikTok, ahí he hecho más chismecito en videos rápidos que puedo hacer menos elaborados y como más rápidos, sobre cómo fue que se me despertó el Kundalini y los cambios que he vivido a raíz de esta experiencia, ¿no? Afortunadamente antes de esto ya había tenido la oportunidad de hablar con Dios y estar con Él, entonces eso ya no me apanicaba tanto. Sí, también aún así me dio miedo, no se crean, pero ya no fue como tan horrendo, no fue como tan, ¿qué me está pasando, no? Como que ya estaba confiando más en mi proceso. Entonces, bueno, esto es, pues, por ejemplo, con respecto a lo que he encontrado de la Biblia sobre este tipo de traducciones, pero la verdad a mí no se me hace raro. Antes de que, por ejemplo, yo hablara y fuera tan cercana con Dios, yo ya me había involucrado mucho en la tradición o la religión hindú. Porque yo resonaba, pero cañón, con los mantras, o sea, sobre todo particularmente los de Ganesh y Shiva, o sea, no saben, esos me meten en unos trances, pero duros, y considero que me prepararon para aceptar y encontrarme con Dios de esta forma, porque yo tuve un tiempo en el que era muy rebelde con Dios, y yo le decía, yo no te entiendo, la verdad, hay mucho sufrimiento en este mundo, y yo no lo entiendo, no sé por qué haces esto, ¿no? Se los juro que yo era así, se los juro que genuinamente era así. Y entonces, dentro de esta época, yo hacía ciertas meditaciones con agua o sonidos de la naturaleza,
Y porque me las enseñó a hacer un amigo en la prepa hace mucho tiempo, ¿no? Yo quería empezar a hacer viajes astrales y así, y no, sí podía, pero sí me daba miedo, pero bueno, no voy a tocar ese punto. Empecé un día, estaba en la oficina en la que estuve trabajando, más o menos como cuando tenía 24 años, empezó a sonar un mantra, pero, o sea, se puso solo, ¿no? En YouTube, pero no era de eso, sino era de Ganesh, y les juro que inmediatamente sentí algo, pero bien diferente. Dije, no, esto es otra cosa y no sé qué es, pero me encanta, ¿no? Se sentí inmediatamente como, wow, o sea, ¿qué es esto? Y entonces empecé a hacer como una meditación de 21 días con Ganesh, porque pues ahí decía, ¿no? O sea, que después de los 21 días Ganesh como que te cumplía un deseo. Y les digo algo, yo a partir de los 4 días empecé a ver cambios. O sea, me encanta y me sorprende el poder del sonido y de los mantras porque literalmente te llevan a otra frecuencia. No les puedo platicar muy personalmente qué fue lo que pasó, pero había una situación muy personal que yo ni sabía que estaba tapada y que a los 4 o 5 días se me reveló así, pum. Y curiosamente Ganesh es como que la deidad que se encarga de retirar los obstáculos en tu camino para que hagas un progreso espiritual. Ganesh te da abundancia en materia, pero en medida que también avanzas espiritualmente, porque también es un estudiante y es muy cercano a Dios, ¿no? Entonces él es muy estricto en cuanto a la vida espiritual. O sea, estuvo fuertísimo eso que me pasó. Y todas las veces que yo he sentido Ganesh o que he hablado con Ganesh y de repente me dice que viene un cambio fuerte, se los juro que me mueve todo así. O sea, es así como que ya pasó, ¿no? Ni me da tiempo. Pero también me ha ayudado mucho en momentos en los que como que estaba muy bloqueado algo. Me ayuda a destaparlo y obviamente yo lidio con las cosas, ¿no? No es como que me lo solucione, pero sí te ayuda en medida que tú como que haces estos cambios, porque esa es otra cosa, ¿no? Creo que tienes que entrar en esa vibración o en esa onda de frecuencia. Y como que si tú aceptas entregar o hacer un camino más espiritual, o sobre todo para tu evolución espiritual, siento que es cuando más ves representados estos cambios, o sea, o son más tangibles. Pero bueno, hice los 21 días mi meditación con Ganesh y le pedí mi deseo, que lo voy a dejar aquí. O sea, no lo voy a revelar, pero sí sé que me lo va a cumplir y aparte lo dejé ahí y ya nunca más pregunté por él, ¿no? Fue como, yo quiero esto. Lo que sí les puedo decir de este deseo es que lo vi en esa meditación bajar como con mucha energía eléctrica y yo lo vi azul y me dijo, ¿qué quieres? Y yo, pues en ese momento quería pedir cosas muy de mi carrera o así, ¿no? Y me dijo, no, eso no es lo que quieres, yo sé lo que en verdad quieres y yo sé que él sabía. Y entonces pues se lo dije, no lo voy a dejar aquí, pero lo dejé ahí, ¿no? Y yo dije, pues espero. Y, o sea, y sé que sí va a pasar, o sea, estoy segurísima que sí va a pasar y cada vez lo veo más cerca, ¿no? Entonces pasó. Y después, en las meditaciones que yo tenía con Ganesh, sentía tanto amor y yo hasta cuando cantaba mantra sentía como si le estuviera bailando dentro de mi corazón. Me acuerdo que tuve una visión en la que me dijo que aceptara a Shiva en mi corazón y yo dije, yo se los juro que yo en mi vida había pelado a Shiva, pero nunca. Y yo dije, pues no se me hace mala idea, si Ganesh me lo está pidiendo, lo voy a pensar, lo voy a hacer, ¿no? Y lo acepté y ya, ¿no? Y empecé a escuchar mantras de Shiva. Y wow, o sea, otra cosa, pero yo la energía de Shiva la sentía muy diferente, no mal. O sea, yo a Shiva no le tengo ni un pero, cero jamás en la vida, ¿no? Era muy diferente. Solo sé que me dejaba como que unas revelaciones pero profundas y que si yo estaba muy cargada emocionalmente o si yo estaba pues así muy pesada, meditar con su energía sí me sentaba 5 minutos y me decía así como nena, ¿no? A ver, cálmate, ¿no? Eso era lo que hacía, no era exactamente el efecto, pero sí sé que, o sea, que yo envolviéndome como que en su energía y en sus mantras y todo, empezaba a ver cambios muy tangibles en mis reacciones. O sea, como que mis reacciones ya no eran las de antes, ya no veía las cosas de repente de la misma forma. Siento que me empezó a suavizar mucho el corazón y de repente me llegaban revelaciones como muy profundas, pero así en otros estados, o sea, ya no meditando, yo así como regular en la vida, ¿no? Y me daba cuenta que todas las circunstancias que me habían pasado hasta ese momento siempre fueron para mi evolución y que en realidad, aunque fueron muy dolorosas, estaban muy envueltas de mucho amor porque me hizo una persona muy compasiva. Y que si yo no hubiera pasado por ahí, como que yo hubiera sido alguien muy diferente y seguramente mucho más soberbia y seguramente mucho más orgullosa, como que yo tenía que pasar todas esas dificultades, ¿no? Y me hizo sentirlo, o sea, me hizo sentir hasta como el agradecimiento de haber pasado todo lo que pasé. Entonces para mí Shiva fue como muy importante. O sea, ese grado yo empecé a considerar a Shiva como así como muy importante. Así como, o sea, si tú me dices sí, pues yo digo que sí. Pero si tú me dices que no, yo digo que no. Porque todos esos como cambios internos que yo ya empezaba a ver en mi psique y en mi persona, se empezaron a reflejar en ser una persona como muchísimo más enteramente compasiva, muy diferente. O sea,
ya no era tan arrebatada en mis emociones, empezó a calmarse mucho, la verdad, mucho, mucho. Y aquí hay como que otra experiencia breve que también quiero comentar, que siento que fue una manera de Dios para empezar a llegar a mí, porque les digo que yo andaba muy rebelde con Dios, ¿no? Yo andaba así, pero bien rebelde. Entonces, dentro de este camino muy rebelde, yo conocí a una persona que desde la primera vez que yo medité, yo me acuerdo que yo sentí su energía y yo dije, pero ¿quién eres tú? Yo literalmente lo vi y lo sentí como que él tenía la mano de Dios encima de él, así Dios lo tenía. Yo dije, pero ¿quién eres tú? No, o sea, ¿quién te crees? ¿Por qué te tienen en esa consideración? Y esta persona tampoco es particularmente religiosa, ¿eh? Ya después entendí por qué era muy cercano a Dios, pero yo no sabía. Yo no sabía. Tuve una experiencia que no voy a detallar mucho, pero fue muy mística con esta persona, ¿no? No recomiendo el uso de muchas sustancias, pero digamos que esta persona y yo estábamos bajo cierto trance inducido por sustancias, ¿no? No voy a especificar cuáles ni qué pasó. Pero sí les puedo decir que durante este trance y que los dos estábamos en un momento muy personal y muy íntimo, de repente él se ponía a llorar, pero lloraba muy fuerte, ¿no? Y yo hasta me quedé como oída. Yo dije, ¿pero qué te pasa? O sea, ¿qué tienes? Y cuando como que lo senté para hablar con él, de repente me dijo, ¿por qué cargas tanto dolor? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué sufres tanto? ¿De dónde? O sea, sentí tu dolor y sentí que me arrastrabas profundo y que te duele tanto que no lo soportas. Y yo me sentí como descubierta, ¿no? Yo dije, ¿qué haces viendo mis entrañas? ¿Qué haces? O sea, no se lo dije así, pero sí me sentí descubierta. Y ya me quedé fría, ¿no? Yo me acuerdo que no supe ni qué decirle. Nada más me dijo, yo nunca he pedido por alguien, nunca he orado por alguien, pero en ese momento y le pedí mucho a Dios porque te ayudara, porque lo necesitas, o sea, es demasiado lo que cargas. Y me tocó, y yo de verdad creo que Dios lo escuchó y por eso estoy aquí así haciendo esto. Y Dios como que sabía que yo no era fácil, como que Dios sabía que yo era un alma un poco difícil de convencer. Entonces, y yo siento que ya desde antes estaba buscando una forma como de llegar a mi persona, ¿no? Pero bueno, yo considero que Dios lo escuchó porque a partir de ahí muchas cosas empezaron a cambiar en mi vida, muchas. Y fue cuando, por ejemplo, encontré los mantras de Ganesh y de Shiva, y que si bien yo lo hablaba directamente con Dios, sí siento que Él me los puso en mi camino como intercesores suyos para que pudieran llegar a mi corazón y ablandarme, porque yo era muy dura, o sea, yo, a pesar de que sufría mucho, era mega orgullosa y soberbia, ¿no? Mega, o sea, sí la había bajado, pero todavía tenía muchos rasgos como muy enraizados en mi persona, que no sabía que también eso era lo que me provocaba sufrimiento, la verdad. O sea, uno de verdad está tan en su visión alterada de la realidad que no sabe. Entonces yo no sabía. Pero bueno, ya, después pasó el tiempo y fue que empecé a considerar a Shiva como algo muy importante y cercano a mí. Y esta persona, de hecho, fue la que me regaló mi figura de Shiva en mi cumpleaños de Nataraja, que es Shiva bailando. Aquí la tengo, espérenme. La tengo en mi altar. Es precisamente esta. La verdad me gusta mucho, ¿no? Me regaló esta y antes de eso yo ya me había comprado un Ganesh que curiosamente cuando lo encontré azulito. Entonces empecé a hacer meditaciones. Mi altar se trató mucho como de meditar y pues simplemente me envolvía en los trances y dejaba que como que la energía hiciera lo suyo, ¿no? Así, yo ya en ese grado confiaba. Y las cosas empezaron a cambiar mucho en mi vida. Empecé a encontrar mucha luz y después de estar como 5 años en una depresión severa muy profunda, empecé a tener un año muy bonito, muy cálido. En todos los sentidos siento que me empecé a recuperar. Ya empezaba a aceptar más cosas de mi entorno familiar y de amigos que yo como que no podía digerir. Empecé a tener un año muy lumínico. Y después de ese año muy lumínico, fallece mi papá. Se puso feo. Bueno, más bien se puso fuerte, ¿no? Porque yo dije, no manches, o sea, 5 años de depresión, un año de gracia y ahora no sé cómo voy a lidiar esto, ¿no? Fue también un golpe fuerte, pero sí sé que estaba más preparada y que no iba a ser igual que la primera vez, ¿no? Entonces, bueno, ya llegando a todo este punto, como voy bajando la información, yo considero a Shiva y a Ganesh como intercesores y por estos motivos fue que me empecé a empapar mucho de la cultura hindú y de sus tradiciones, o al menos un poco de su religión, o sea, porque no la conozco al 100, también está muy compleja, está muy enriquecida, tiene una cosmovisión muy bonita, y de hecho me gusta mucho la astrología védica, considero que tengo un nivel medio, un poquito medio alto en conocimiento, no altísimo, pero medio, un poquito arriba, de astrología védica, porque yo me daba cuenta que genuinamente muchas de las historias de la cosmovisión hindú empataban mucho con rasgos de astrología que sí se representan en las personas.
Entonces me gustó mucho esa corriente, ¿no? Pero bueno, yo andaba, pero empapadísima en ese tipo de cultura. No puedo decir que me obsesioné, pero sí resonó cañón conmigo, o sea, y sí empecé a ver cambios tangibles en mi vida a raíz de ellos, ¿no? Todo esto, como comento, fue una preparación para que cuando Dios llegara ya no estuviera yo tan enojada, ya no lo rechazara así, ¿no? Ya no estaba yo así, ya como que entendía que él solamente me estaba trabajando, me estaba purificando. Él lo único que estaba haciendo era haciendo algo, una obra muy bonita, que yo en ese momento no podía ver, porque estaba, pues no sé, muy dolida, ¿no? Era demasiado. Y Dios estaba trabajando en algo muy bonito. Pero bueno, ahora, dentro de esta religión, lo que quiero comentar es que se considera que Dios, o bueno, aquí es como que también está una trinidad, ¿no? Existe Brahman, o Brahma, que es el dios que crea. Él sueña y todo esto se hace. O sea, Brahman sueña una casa y la casa se empieza a materializar, ¿no? Entonces, Brahman, ¿cómo trabaja esto, no? Él empieza así a crear. Vishnu es el que preserva o mantiene la creación. Él conserva todo lo que existe aquí. Y después está Shiva, que es el que destruye y transforma la creación. Son como que el impulso que mantiene el movimiento de las cosas, por decirlo así, ¿no? Las meditaciones también con Vishnu y Krishna son muy bonitas. Si tienen particularmente, este es un tip astrológico muy breve que les puedo dar, ¿no? Si ustedes nacieron en diciembre, a mitad o finales de diciembre, principios o mitad de enero, o tienen signos muy de tierra, o que ustedes sientan que tienen algo muy importante en tierra, o Capricornio o Tauro, les recomiendo muchísimo meditar con Vishnu, porque él de verdad se relaciona muchísimo ese tipo de energía y siento que vibra muy cañón con estas personas. Como que todo su sentido de responsabilidad y materialismo se hace o se lleva de un modo espiritual, como agradeciendo mucho a la creación, muy bonito. O sea, yo considero que la verdad buscan a Vishnu o Krishna, que es una de las reencarnaciones de Vishnu. Krishna o Rama, o busquen a Vishnu, les puede ayudar, ¿no? O sea, no quiero decir como que no se acerquen a Dios, pero puede ser que encuentren algo interesante ahí. Pero bueno, dentro de este tipo de religiones, así como por ejemplo está Shiva, está Vishnu y está Brahman, tienen también como su contraparte femenina, pero es como su esposa, ¿no? Entonces la esposa de Shiva es, ¿cómo se llama? Es Kali, o una de las caras de Kali también es Durga. La de Krishna, por ejemplo, es Lakshmi, que es de la fortuna, y de Brahman, la verdad no recuerdo, pero también tiene como que su esposa. Entonces, cuando ellos se encuentran con sus esposas, son principios de creación y, digamos, están haciendo un acto de creación, se manifiesta algo dentro de la realidad. Y pues obviamente si todo esto emana desde la creación, habla también de estos ambos impulsos creativos, ¿no? Se considera que dentro de esta religión, por ejemplo, las personas que son como trans o como hombres que visten como mujeres o mujeres que se visten como hombres, sobre todo hombres que se visten como mujeres, se considera que son más cercanos a Dios porque Dios no tiene género. O sea, Dios en su representación más tangible no tiene género. Entonces a ellos se les ve más cercanos a Dios. Obviamente eso no quiere decir que a veces no sufran ciertas cosas pues de discriminación y así, ¿no? Que es común que se sigan padeciendo aún en esta época. Entonces, si bien ellos pasan por esos rasgos, dentro del lado religioso se considera que pueden ser más cercanos a Dios, ¿no? Ahora sí, voy a llegar al punto al que yo quería llegar. Todo lo tengo aquí en todo mi cuadernito porque pues luego se me va la onda, ¿no? Y luego hay cosas que no puedo acabar de tocar y así, ¿no? Como yo lo veo, es que existen diferentes combinaciones del poder y la voluntad de Elohim o de Dios. O sea, Dios crea y hace tantas cosas que hay diferentes posibilidades. O sea, no nada más está hombre, mujer y se atraen ellos dos, ¿no? Es como que hombre se puede atraer a hombre también, y hombre se puede atraer a hombre y mujer, y hombre se puede atraer a mujer biológica que representa a hombre con energía más masculina. No sé cómo decirlo, pero yo sé que me entienden, ¿no? Como que todas las posibilidades caben dentro del reino de Dios y por eso Él quiere que existan y por eso Él quiere que sea así. O sea, yo la verdad cero lo veo antinatural. Yo siento que es hasta como muy natural dentro de la expresión creativa de Dios. Son una expresión de su voluntad. Entonces, bueno, yo lo veo como esto. Si se dan cuenta, no tiene una explicación biológica y esto es un punto que también yo voy a tocar. No tiene explicación netamente biológica o material el hecho de que te atraigan personas de tu mismo género. Incluso me atrevo, y no me atrevo a decir, esto es real, búsquenlo en internet. Dentro del reino animal también se ve. O sea, hay parejas que se hacen de un solo género, que aunque haya, por ejemplo, hembras que están en celo, ya tienen como que su pareja del mismo género y no las pelan. Biológicamente eso tampoco tiene mucha
explicación. Sí han habido como algunos estudios y observaciones que han hecho los científicos sobre, por ejemplo, por qué existe la homosexualidad dentro del reino animal, y se explica que empieza a aparecer después de que los animales tienen rasgos como más sociables, como que son un poco más sociables o así, ¿no? Empiezan a darse más estas conductas. Pero pues en realidad sigue pasando. O sea, yo también lo veo en el mundo biológico humano. No habría explicación de por qué me atrae una mujer que, por ejemplo, sus feromonas, o sea, no es una testosterona, pero me gusta, ¿no? Y lo mismo pasa con los hombres que les atraen hombres. O sea, en teoría no deberían de buscar esa testosterona, pero les gusta. Entonces, para mí aquí hay un componente incluso como bien místico y bien espiritual y bien profundo y bien mágico, ¿no? Que te tiene, yo siento que cuando representas esta clase de rasgos, también tiene el propósito de sacarte de la materia, o de hacerte entender que la materia no es todo lo que existe. Porque para mí esto es un componente mucho más energético que otra cosa. Y ahorita voy al punto de por qué, por ejemplo, yo lo he vivido así en mi vida, pero aquí les estoy explicando así, como lo anoté en mi cuadernito, por qué lo veo de esa forma, ¿no? Biológicamente y materialmente no hay una explicación de que pase, pero pasa. Y es común y ya apenas estamos empezando a aprender a aceptarlo. Entonces, si no es netamente material, si no es netamente biológico, ¿qué es lo que lo provoca? Aquí ya hay cosas más intangibles. Aquí ya hay cosas que te llevan a explorar otra clase de planos y otra clase de energía. Para mí esto es una prueba clarísima de que hay algo más, ¿ok? De que no es nada más todo materia y de que los seres humanos los representamos en todas nuestras formas, no nada más haciendo rituales o magia. También en nuestras preferencias se puede representar. Pero bueno, sigamos. Esperen. Ah, sí. Ya, está en el otro punto. Por ejemplo, aquí explico justamente que dentro de todas sus posibilidades, Dios nos da guías para regresar a Él y observarlo y aceptarlo y amarlo dentro de nosotros. Dentro de mis pláticas con Dios, o de las cosas que yo he visto de Dios así luego bien profundas, cuando Él me quería hablar y yo como que yo no entendía, se los juro, bueno, no quería entender porque se me hacía así como que ¿en serio eres tú? Me acuerdo una vez que volteé a ver a mi altar y como que yo entendí que Él me estaba guiando o que me estaba queriendo decir un mensaje. Yo sentí que Él me dijo que como que todos, o sea, como que yo era muy parecida a Él y que todos estamos buscando regresar a Él de una manera u otra. Yo creo que esa es como la famosa liberación espiritual o el, no sé, ¿no? El regresar a casa que sentimos por dentro, que no necesariamente está mal tampoco estar aquí, la verdad. O sea, también siento que puedes hacer de esta tu casa y hacerla bonita, ¿no? Pero bueno, creo que a eso se refiere. Y también siento que cuando nos deja estas guías espirituales, como puede ser, por ejemplo, tu preferencia sexual o algo que no te puedes explicar en tu vida, es para que lo busques, es para que entiendas las leyes que van más allá de la materia, es para que aceptes que existen otros planos y es una guía para que regreses a él. Así es como yo lo veo. Pero bueno, continuando, aquí por ejemplo, yo tengo... voy a meterme un poquito en este video y espero poderlo extender más adelante en otro, pero aquí voy a meter un poco el tema del mundo de las formas, precisamente porque los mensajes para mí están en las cosas que no podemos cambiar. Yo a este plano le digo el mundo de las formas porque tiene ciertas formas determinadas que hacen de la existencia de ciertos objetos, de todo, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de esta veladora, esta es una veladora que tiene la propiedad de ser plástico, y es plástico porque tiene ciertas propiedades químicas que lo hacen ser plástico. Si tú le cambias una o dos propiedades, se puede transformar en otra cosa o en otro tipo de plástico quizá pues más biodegradable o más resistente, o empieza a formarse dentro de otro material. Pero si se dan cuenta, tiene límites. Los límites son las propiedades que hacen este vaso. Es decir, los límites es lo que construye este vaso en su propiedad química que le da esta forma física, ¿no? Que fue hecha a través de presión, de calor, por empezar a crear esta forma. Esto tiene límites, ¿ok? Y no solamente el vaso tiene límites. O sea, para que esto pueda ser una veladora de plástico y contener la velita, tiene ciertos límites para que cumplan una función. Esto ya, pues, cumple su función, ¿no? Ya cumple su función, ya se consumió, pero cumple una función, ¿ok? No sé, mis lentes también tienen ciertos límites y tienen muchos. Tienen unas micas que los hacen tener ciertas propiedades para que yo pueda ver mejor. Y estas micas tienen cierto componente químico que hace que esto se logre, ¿no? Y para que yo los pueda traer puestos, están montados en algo de metal, que lo que hace es que yo los pueda cargar
con cierto diseño que me pueda a mí gustar, ¿no? Pero si se fijan, tiene diferentes límites. Para crear unos lentes se componen de diferentes cosas que ya tienen límites en sí mismas. O sea, el policarbonato con el tratamiento que tiene ya es un límite, que está combinado para crear un objeto, pero es un límite, porque es esto. Si fuera otra cosa, estaría diluido en la nada. El metal también es un límite y está formado de esta, o sea, literalmente está como que, ¿cómo lo diría? Como moldeado de esta forma para que sean unos lentes. Estos son los límites de estos lentes. Nosotros estamos en el mundo de los límites y lo mismo pasa con nosotros los humanos. Las plantas tienen sus límites, los perritos tienen sus límites o los animales y los seres humanos también. Nosotros tenemos cierta composición química, física, biológica que nos hace ser lo que somos, pero no solamente tenemos límites físicos humanos, también espiritualmente tenemos otro tipo de cosas que nos componen y por eso creo firmemente que las cosas que no son tangibles, que nosotros sentimos, son la guía para ir a otros planos. Por ejemplo, aquí voy a poner un límite muy común humano que yo he encontrado, que es nuestra predisposición genética. Es decir, yo no puedo cambiar la composición genética que yo tuve. Cuando a mí me hicieron así en el útero, bueno, en lo que sea de mi mami, ¿no? La combinación de mis papis yo no la pude cambiar. Yo no puedo escoger esa predisposición genética que me hace tener estos rasgos, que me hace tener hasta ciertas partes de mi personalidad que sí o sí iba a vivir. En el momento en el que yo encarné por pura genética, por puro destino, digamos, estoy destinada a haber vivido ciertas cosas porque mi predisposición genética, como mi patrón en el ADN, era ser de esa manera. Entonces, ahí ya tengo un límite. Yo no puedo cambiar, por ejemplo, mi nacionalidad así, o sea, biológicamente, como todos mis genes y así, ¿no? Eso ya sería muy, pues acá muy cyborg y, pues, no sé, otras cosas. Pero me refiero a que ya nací con algo, ya tengo ciertos límites dentro de mi materia. Ahora, esto no es como que te condena, ¿no? O sea, tú puedes transformar esos límites, así como, por ejemplo, puedo cambiar este plástico y hacerlo más biodegradable o unir otro material y de repente ya no es una veladora, no sé, es parte de un botecito y repara cosas. También lo mismo puedes hacer con tu persona. Dentro de tu código genético, dentro de tu límite, dentro de tu algoritmo, ya naciste como con ciertas características, ¿no? Ya naciste con las características, no sé, de ser o muy creativo, o de ser introvertido, o de ser sociable, o de que tengas cierta tendencia natural a ciertas cuestiones, ¿no? Pero si sientes que hay algo que no está yendo como a ti te gustaría, pero pues al mismo tiempo ya tienes cierta predisposición, ¿cómo cambias esa naturaleza, no? O sea, ¿cómo cambias? ¿Cómo alteras tu código genético? Pues yo sí creo que aquí es cuando entran los componentes espirituales y te hacen entender y te hacen como que encarnar otro tipo de vibraciones, ¿no? Yo creo que los componentes espirituales pueden ir desde oraciones, meditaciones, hasta cosas tan simples como ir al psicólogo, en serio, porque empiezas a hacer cambios internos, o sea, como que tu química interna empieza a cambiar, como que la química que no es tangible empieza a hacer cosas en la vida, ¿no? Y si se fijan, ya es una predisposición dentro de tu química para que tú quieras cambiar algo, para que tú quieras resolver algo. O sea, yo considero que este límite o este mundo de las cosas también tiene este propósito de enseñarnos a convivir de forma sana con el límite de todo, porque no solamente estás tú limitado, los demás también. Entonces, cuando tú actúas, creo, desde el respeto hacia tu persona y tus límites y hacia también el de los demás, empiezas a tener como que una mejor relación con la materia, ¿no? O con el mundo de los límites. Y yo creo que no se siente como un límite de restricción fea, sino como algo que puedes experimentar de forma más natural y hasta como que disfrutar esa materia, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir como que, qué veladora tan fea, como que, ok, ya disfruté mi veladora, ya se consumió, ¿no? Pero disfruté ese momento en el que estuve meditando con ella o la función que cumplió para mí. Como que tienes una relación diferente con tu materia. Si la relación con tu materia no es muy agradable, yo te recomiendo mucho que empieces a acudir a cosas espirituales para que te ayude a hacer como que esos cambios internos que necesitas. Pero bueno, aquí dentro de este mundo de las formas o de los límites, siento que estas cosas que no podemos cambiar, que nos tienen que llevar a otros planos, que nos tienen que acercar a Dios, tienen precisamente ese objetivo. O sea, si por ejemplo tienes algo en tu vida que no sabes mucho cómo resolver o que te duele, tiene el propósito de cambiarte. Y esa transformación también es inherente a ti y es inherente a este plano. O sea, las cosas no se quedan quietas todo el tiempo, ni siquiera nosotros en este plano, aunque esté el plano de los límites, nos quedamos fijos. Si se fijan, nacemos, crecemos y nos morimos, es decir, tenemos un ciclo de vida.
nuestras cosas tienen un ciclo de vida. Esto tenía un ciclo de vida que obviamente ya está cumpliendo, ¿no? Entonces, dentro de este ciclo de vida, también el cambio es constante y es necesario. Entonces, no es como que ya naciste condenado por siempre y ya nunca más vas a cambiar, no. Tienes la posibilidad de cambiar porque está dentro de un ciclo natural de vida. Y creo que también entender las leyes de Dios y entender estos límites es también aceptarlo y amarlo así como es. Y requiere muchísima humildad. Aceptar, yo no tengo el control de las cosas, yo no tengo el control de todo lo que hay aquí, pero es verdad que mi corazón, por ejemplo, quiere un estilo de vida diferente, o que mi corazón se siente triste por esto, o que yo siento que no he encontrado esto, ¿no? Entonces, ¿cómo llego ahí? O sea, si el cambio es inherente y yo no siento que quiero esto, ¿cómo llego a ese punto? Yo creo que ya ese es el camino y la química de cada persona que puede recorrer dentro de su camino, que puede encontrar dentro de su recorrido, pero sí o sí te puedo decir que te acerques a Dios y que Dios no te va a rechazar y que Dios no necesariamente únicamente está en las iglesias. O sea, sí puede estar ahí porque cualquier cosa que él invoque lo va a llevar, pero no necesariamente solamente está ahí. Tú habla con él, habla con él de forma muy personal y pídele que te ayude. Él es muy comprensivo y él sabe todo lo que has pasado, él sabe todo lo que te ha costado y él sabe todo lo que tienes que vivir y todo lo que pasaste. Entonces, pues, ni se lo puedes ocultar. Ni siquiera le puedes decir así como que, no sé, ¿no? Quererle decir otra versión de las cosas. Él lo sabe y él te va a hacer ver qué es lo que necesitas para tu camino, ¿no? Dentro de este camino y del mundo de las formas, lo que yo he visto al menos, o lo que a mí me pasó, es que yo entendí que el sufrimiento no es más que una forma alquímica de hacerte cambiar. O sea, necesitas que algo te incomode lo suficiente para que tu conciencia crezca. Cuando tú sufres, tú entiendes que algo duele, algo se empieza a abrir dentro de ti. Y esa apertura crea conciencia, porque te hace ser sensible a los demás, te hace entender a los demás dentro de una situación. En realidad, no es como que vengamos a este mundo a sufrir y ya nunca tengamos solución. Tiene un propósito. Cuando hay algo que no te duele, cuando hay algo que no te gusta, el propósito más elevado es que tú puedas transformarlo, y lo vas a transformar a través de aceptarlo y de vivirlo con amor y de decir, esto tenía un propósito y gracias a esto estoy entendiendo esto. O sea, hasta huir del dolor es huir de la conciencia. Y huir de la conciencia también es evitar como que expandirte, ¿sabes? O sea, yo sí veo que este plano de las formas está hecho con estos límites para acercarnos más a Dios, para que podamos entenderlo aún dentro de su composición de la materia. Y eso no solamente es cómo interactúas pues con el mundo físico tangible, sino también con tu persona, ¿no? ¿Qué es lo que te has traído? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son como que tus, no sé, tus comportamientos? Yo, por ejemplo, noto muchos patrones dentro de las personas y la naturaleza. Les juro, yo tengo 2 perritos. Tengo una pastora alemán de 11 años y un perrito mezcladito, bueno, o sea, un perrito mestizo que rescaté hace poco de la calle, ¿no? Me lo traje de la calle, así lo vi muy mal y yo dije, no, tú no vas a sobrevivir. Y según yo lo iba a poner en como un hogar provisional hasta que encontrar hogar y ajá, aquí se quedó, ¿no? Pero bueno, ya, tengo mi perrito y les juro que, o sea, yo convivo mucho con ellos y me doy cuenta que no son muy diferentes a los humanos. Obviamente no son iguales, pero hay muchas cosas que tienen muy similares. O sea, los perritos dentro de ellos como que necesitan sentirse parte de algo, ¿no? Ellos necesitan tener compañía y ellos siempre quieren llamar tu atención para decirte ciertas cosas porque no pueden hablar. Pero entonces van a hacer cosas para llamar tu atención y si se dan cuenta, los seres humanos no somos muy diferentes. Nosotros cuando no sabemos expresar lo que necesitamos, hacemos cosas para expresar esa necesidad que a veces nosotros no entendemos y tampoco comprendemos. Pero bueno, dentro de estos patrones que yo he encontrado, digamos, dentro de la libertad creativa de Dios, ¿no? No está mal que te aceptes así como eres. O sea, de verdad, no está mal que, por ejemplo, ¿no? Como yo, que yo digo, pero pues yo soy bien paganita y me gusta la energía y me gusta mucho hablar con Dios. Yo creo que eso no me aleja de Él. Yo creo que a mí no me aleja para nada esto. Yo creo que a mí no me aleja ni siquiera, por ejemplo, esta cuestión de mi sexualidad para ser cercana a Él. Yo creo que para nada me aleja. Al contrario, creo que entenderla, conocerla y vivirla desde la mejor forma me acerca a tener una relación hasta más limpia con Él, como más transparente, ¿no? Como hasta entender su creación, así es como yo lo veo. A mí me hace ver la diversidad de todo lo que hay y cómo todos estos patrones pues tienen un propósito que experimentar. Yo sí creo que no es como que a veces tu propósito sea así como que, no sé, ¿no? Ser la cosa más espectacular o famosa. A veces simplemente tienes que aprender a entenderte y a ver las cosas con una forma diferente, con un foco diferente dentro de tus ojitos, ¿no? A veces simplemente tienes que
como que entender qué es lo que está pasando y aceptar las cosas que no puedes cambiar. Al menos ese ha sido mi aprendizaje. Seguramente para el de otra persona es diferente, ¿no? Pero bueno, vamos ahora sí a cosas más buenas. Ah, sí, aquí hay otro punto que quiero tocar antes de pasar a mi experiencia personal. Estudiando un poco, por ejemplo, escuelas esotéricas o si les gusta el conocimiento más esotérico y así, y ustedes ven, por ejemplo, este canal que yo les voy a recomendar, van a ver que algo que es muy importante para el equilibrio del ser humano es el equilibrio de ambas polaridades, es decir, de tu energía masculina y de tu energía femenina. Y cada uno tiene rasgos bien diferentes. La energía masculina tiene que ver con el sol, con el yo y con el impulso, con el yo puedo, ¿no? Y la energía femenina tiene que ver un poco más con el mundo interno, con las emociones, tiene que ver más con esta sensibilidad, ¿no? Y también con el nosotros. Entonces, un desequilibrio muy fuerte dentro, o sea, porque todos tenemos ambos polos, no porque seas hombre nada más tienes energía masculina, también tienes un mundo interno, también tienes emociones, pero depende de tu relación con este mundo interno y con estas emociones es cómo tienes equilibrado tu mundo, tu energía femenina, ¿no? Si está muy herida, vas a tener un exceso de energía masculina y te va a traer un desequilibrio porque no eres pura energía masculina. Eres un hombre y te identificas como hombre seguramente, así como yo me identifico como mujer, ¿no? O sea, yo genuinamente me identifico como mujer, pero sé que tengo ambos polos, sé que sin mi energía masculina no estaría haciendo este video y no estaría haciendo muchas cosas que hago por mi cuenta y que yo estoy como convencida de hacerlas, como que no tendría tanta voluntad, ¿no? Me dejaría llevar un poco más por los demás y así. Y lo mismo pasa como, por ejemplo, si tienes exceso de energía femenina, quizá te dejas influenciar más por otras personas, te cuesta más como que sostener tu verdad y de alguna forma creer en tu camino y en tus convicciones, ¿no? Y como que posiblemente no eres tan independiente. Y en exceso de energía masculina, pues se puede representar hasta mucho narcisismo, mucho solamente yo y yo lo que yo quiero y los demás no me importan. Entonces aquí les dejo estos videos que creo que lo explican mejor que yo estos principios y los profundizan muy bien para que entiendan cuáles son las consecuencias de tener estas polaridades desequilibradas. Y si se fijan también es parte de la creación de Dios, o sea, y también es, ok, yo soy un hombre pero encarno ambas energías. Entonces, no es como que alguna vez estés separado de este tipo de principios. No estás lejos para nada de este tipo de principios. No importa tu situación, no importa tu preferencia sexual o tu de identificación de género. Siempre los tienes ligados. Simple y sencillamente es cómo decides representarlos en el mundo, ¿no? Posiblemente, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo creo que soy una mujer. Digo, no creo. Biológicamente nací como mujer y me identifico como una mujer, pero sí sé que mis preferencias sexuales están arraigadas a pues bisexualidad o pansexualidad, porque francamente no es como que me atraiga de una forma así como que, no sé cómo decirlo, muy hormonal a las mujeres y a los hombres. De hecho, creo que mi onda es más en literalmente cómo me identifico y cómo vibro con la persona. O sea, yo siento que yo puedo estar con ambos géneros y ambas situaciones y hasta de forma muy fluida con diferentes personas y no tengo un problema siempre y cuando sea una persona que me gusta, ¿no? Ahora, aquí quiero dejar otro punto quizá dentro de ciertos prejuicios que yo me he encontrado. Creo que esto no define necesariamente mi forma de vivir las relaciones, creo que eso ya es en los valores que yo represento con mi pareja y cómo es que yo asumo estar en una relación de pareja, ¿no? También sé que hay muchos prejuicios en torno a cierta promiscuidad o ciertos patrones que están muy arraigados dentro de la comunidad, pero considero que tienen que ver más con heridas que con genuinamente como que ya naciste así promiscuo y te quedaste promiscuo, ¿no? O sea, la verdad. Pero bueno, ahora sí, ya voy a hablar de mi experiencia más personal en, por ejemplo, cómo yo he vivido mi bisexualidad o pansexualidad, ¿no? O sea, bueno, aquí, la verdad, creo que empecé muy bien porque fue bastante dual, o sea, la describo como empezó muy bien, ¿no? Fue bastante dual y yo lo que quiero hacer es integrarla. ¿Por qué comento que fue dual? Porque si bien era algo que yo aceptaba hacia mí, es decir, yo cuando lo experimenté o la primera vez que estuve con una mujer o así, yo nunca sentí culpa, nunca me sentí sucia ni me sentí mal, porque pues yo dije, pues esto fue mutuamente consensuado y yo no siento que la otra persona haya estado mal, ni yo, y la verdad nos lo pasamos bien, ¿no? O sea, no podía ser abierta ni exponerme porque no estaba preparada para lidiar con el rechazo que yo sabía que iba a vivir. Yo no me sentía a salvo, yo no me sentía cómoda y no sentía que pudiera ser abierta de esa forma. Sabía que iba a perder muchas cosas y como que a mí me pesaba en ese momento muy cañón todo lo que iba a perder. Entonces dije, no. Y no me sentía tampoco en un buen lugar para hacerlo. No creía que era mi momento para mí. Y por eso fue dual, porque yo nunca lo rechacé a mi persona y nunca lo vi mal. Y de hecho,
aquí voy a hacer un paréntesis, siempre apoyé a la comunidad, porque yo era parte de la comunidad, aunque no pudiera apoyarla así como siendo parte de, siempre la apoyé y siempre estuve involucrada, al menos en cosas que apoyaran a la comunidad, ¿no? O sea, de alguna forma. Pero yo no podía hacerlo de esa forma porque yo no sentía que no puedo ser muy explícita en muchas razones, porque prefiero guardar cierta confidencialidad, pero no era mi momento y no me iba a ir muy bien, la verdad, ¿no? Entonces, no lo dije de forma abierta, pero personas muy cercanas a mí lo sabían, y con eso me refiero a amigos, pero que en serio se ganaban mi confianza, o sea, gente que yo sentía que podía confiar en ellos. Yo les comentaba este rasgo y la verdad, en ese momento no me arrepiento de haberlo hecho así, porque no me rechazaron, o sea, genuinamente sí fue como, pues, bueno, ok, ¿no? Lo tomaron bien. Y eso a mí me dio un poco más de confianza en confiárselo solamente a algunas personas, ¿no? Entonces no era completamente abierta, pero nunca lo negué a mi persona y no me sentí mal por eso. Y algunas personas de mí lo sabían. Después, cuando fui creciendo, evidentemente este rasgo también lo guardé para la mayoría de mis parejas. Ellos nunca supieron y yo no sentía como que eso interfería en mi relación tampoco, porque como lo comento, o sea, eso no era necesariamente algo que ellos, para mí en ese momento, tuvieran que saber o que fuera a influenciar en mi relación, ¿no? O sea, para mí una cosa, pues, era mi pareja y otra cosa es cómo me relacionaba yo cuando no estaba con una pareja, ¿no? O sea, si tú eres mi pareja, pues ya eres mi pareja, ¿no? No es como que los problemas que tengamos aquí como pareja son de pareja, no son por mi género, o no, bueno, más bien no son por mi preferencia, ¿sabes? Entonces, pues sí, así fue, y también yo no me sentía a salvo contándoles, porque la mayoría eran, pues los dos éramos muy inmaduros, o sea, no le quiero echar tierra a nadie, los dos éramos muy inmaduros, ¿no? Pero sí, yo sabía que no lo iban a tomar bien, y yo sabía que iban a tener un conflicto fuerte con eso, entonces me lo reservé. Solamente hubo una persona a la que se lo comenté, y esta persona lo tomó bien, y tampoco me arrepiento de habérselo dicho porque, pues, cool todo, ¿no? lo tomó muy normal, considero. Después, cuando fui creciendo, se lo comenté al menos a mis familiares más cercanos, a mi mamá y a mi hermano. Mi papá ya falleció, y lo tomaron bien también, pues, no solamente fue como que, pues bueno, ¿no? O sea, sí, su trato hacia mí nunca cambió. O sea, fue como hacerles un comentario de me gustan las papitas ahora, ¿no? O algo así, y para ellos fue como que, ok, ¿y cómo te diste cuenta que pasó? Mi salida del closet fue muy natural con ellos, y fue como, está bien, está bien, ¿no? O sea, pues sí, como que les preocupa más bien que yo no ande metida en cosas así más dañinas o más pesadas, ¿no? Es como que, pues, o sea, ok, ¿no? Nada más, pues no sé, cualquier cosa avisa, ¿no? Bien, no tengo problema, y la verdad me considero severamente afortunada por ese hecho, porque al menos yo sé que mi familia más cercana me apoya, y si bien es algo que yo tenía muy callado, como que al público muy externo, ¿no? Yo siempre pensé que si yo tenía una relación muy abierta con la persona de mi mismo género o de la comunidad, yo no le iba a ocultar. O sea, en ese momento, pues ya ni modo, como diría José José, pues lo que se ve no se pregunta, ¿no? Lo que se ve no se juzga, considérenlo como quieran. Y ya, ese era mi plan. Pero bueno, afortunadamente tengo la posibilidad de decirlo antes de que si llega a pasar o no sé, porque la verdad no sé. O sea, vamos, yo no voy por la vida buscando como, quiero un novio o una novia, simplemente pasa, o sea, y yo no me voy fijando en qué. Simplemente me gustó esa persona y me gustó y ya, ¿no? No pregunto por qué o si es de mi género, no, I don't care. Me gustó y punto, ¿no? Pero bueno, también entendí dentro de este recorrido que tengo que ser más honesta hacia los demás, y que si bien ya me di cuenta que para mis amistades más cercanas o verdaderas esto no es un conflicto en mi relación con ellos, me trataron exactamente de la misma manera, lo mismo con mi familia, y me refiero a ellos, a mis amigas. O sea, yo sí puedo tener amigas mujeres genuinamente y no me interesan, y lo saben, entonces, y me aceptan, y están bien conscientes de esto de mí, y no les preocupa, y es más, me quedo a dormir con ellas y créanme, se duermen normal, como si se durmiera cualquier persona en la que confían con ellas. O sea, no pasa nada. Y mi familia tiene esa tranquilidad también conmigo. Soy severamente afortunada por ese hecho. Lo sé y lo reconozco, y sé que no todos tienen esta posibilidad, ¿no? Pero yo no podía ser así de abierta como hacia el mundo, sobre todo porque tenía muchas inseguridades con respecto a mis parejas, y aquí creo que siempre fue mi problema. Yo no me sentía merecedora de que alguien me iba a aceptar así por completo. O sea, como que yo siempre sentí que a mí no me iban a amar así siempre. Y fue hasta un día que estuve hablando con un ex compañero de trabajo que me dijo, y es que ¿cómo quieres que se enamoren bien de tu persona si nunca te muestras así? O sea, por completo como eres, ¿no? Y yo,
Sí, tienes razón. Me dolió darme cuenta que tenía razón. Si yo no soy completamente transparente, ¿cómo espero que me acepten y me amen así, no? Y creo que es este punto que también quiero tocar. Sí considero que soy merecedora de amor y respeto así. Porque yo he amado a gente así. Porque a mí no me van a amar así. O sea, ¿por qué no voy a encontrar una persona que ame de la misma forma que yo? Que pueda aceptar y verlo con completa naturalidad. Creo que más bien aquí ya me di cuenta que el conflicto ya no eran tanto los demás. O sea, sí estoy consciente que corro cierto riesgo diciéndolo de forma tan abierta. Sí estoy consciente que hay mucha gente que no lo acepta. Pero creo que lo que estoy tratando de cambiar es que al menos la persona con la que vaya a estar no tenga un problema con esto y creo que va a ser una persona adecuada para mí. Porque yo merezco ser amada por completo con todo lo que soy, incluyendo este rasgo, porque yo amo así a alguien, porque a mí no me van a amar así, ¿no? Y porque no van a aceptarme y a creer así en mí. Entonces, por eso es que también me estoy arriesgando a hablar de esto. Y pues más que riesgo también ya lo veo como que es necesario y justo, ¿no? Y creo que aparte me gusta el lugar desde donde lo estoy tocando porque sí creo que es algo muy bonito. O sea, sí creo que es hasta algo que se tiene que redignificar y ver diferente. Se tiene que ver muy diferente esto. Ya se tiene que dejar de ver como que eso es anormal. O sea, es anormal por algo. En el sentido de que no es biológicamente justificado. No quiere decir que... Y porque aparte tiene replicándose como los siglos de los siglos, amén. O sea, no es porque brotó por mitosis. Tiene un motivo dentro de la existencia. Y yo creo que es una forma de amar muy, muy libre. Las veces que yo le llegué a preguntar a Dios sobre este rasgo mío, me dijo que lo que pasa es que mi corazón es muy libre. Y yo, sí, así soy. Y eso no quiere decir que el corazón de otra persona diferente no sea libre, sino que dentro de mi algoritmo en el que Dios me creó, a mí me hizo muy libre en ese sentido. Y la verdad está bonito. O sea, fuera de todos estos prejuicios y todo lo que sabemos que se mueve alrededor, que muchas veces no es bien visto, pues yo la verdad no tengo un problema. O sea, a título personal, no me importa. Bueno, no me siento mal por eso, ¿no? Ahora, en estos momentos ya no me siento como con ese miedo de compartirlo de esa forma. Creo que está bien que lo esté haciendo. Y, por ejemplo, yo me he dado cuenta que... Porque genuinamente sí creo que es o bisexualidad o pansexualidad, no sé. O sea, pansexualidad es como que te atraes a las personas por lo que son y no necesariamente por su género. Creo que algo así más bien me pasa. Porque me han gustado, creo que, o sea, mujeres, tanto masculinas como femeninas, y hombres de todo tipo también. O sea, no tengo como que un estereotipo así de, ay, me gusta específicamente esto. Fíjense que hasta eso me gusta la gente que se ve como andrógina. O sea, sí me he dado cuenta de eso. Algo que me puede llamar la atención de alguien es que se vea como femenino, como un hombre como delicado femenino, o a una mujer que sea andrógina. O sea, me gustan, de repente esas facciones me llaman la atención. Y eso ha sido desde niña. Pero no es como que ya, por eso ya, todo, ¿no? O, por ejemplo, si hay ciertas hormonas, o yo me fijo mucho en los aromas, ¿no? Hay ciertos olores de, o hormonas, no sé, de hombres que me gustan y que desde que los huelo, como que digo, ¿qué onda? Parece bien rico, ¿no? Pero, pues ya, o sea, huele rico, pero eso no va a determinar que yo quiera estar con esa persona. Simple y sencillamente me atrae su aroma, ¿no? Pero ya. Eso no va a significar que me guste necesariamente ya. Por eso voy a estar con él, ¿no? La mayoría de mis parejas considero que las he elegido hasta muy vibracionalmente, se los juro. Como que yo siento que yo, la verdad, no me enamoro fácil. O de cualquier persona. Siento que tiene que ser una persona que se corresponda mucho con lo que yo estoy viviendo. Y aparte es espontáneo. Yo nunca voy buscando específicamente un tipo de persona así, ¿no? Siento que más bien los presiento. Los presiento un poco, pero no voy buscando un tipo de persona específico. Entonces no voy buscando específicamente como que, ay, quiero salir con un hombre, con una mujer. Simplemente, si alguien me gusta, pues me gustó y ya, ¿no? O sea, son más cosas, creo, internas del inconsciente y emocionales que de otra cosa, la verdad, ¿no? Entonces, pues hasta aquí quiero dejar este video. Quiero que ustedes me digan sus opiniones al respecto o cómo es que lo observan o lo han vivido. Para mí ha sido algo muy bonito resignificarlo desde un punto de vista espiritual y hablando con Dios y entendiéndolo como una parte de su algoritmo y de su creación y como que a todos nos hizo con características diferentes dentro de nuestras propiedades y esas son las mías. Entonces, pues ya, lo dejo.